amigas y amigos, estamos acá de vuelta ya hoy con el tercer capítulo, el cual vamos a titular Días de Tormento. Los días más pesados y yo creo que los únicos, porque después de haber vivido eso, han venido solo bendiciones. Pero queremos expresar eso, queremos en este capítulo dar a conocer esa parte, como ese momento oscuro, digamos de esa forma, ese momento oscuro que estuvimos acá en Bogotá al inicio. Recuerden que la semana pasada quedamos donde llegamos a la supuesta fundación. Queremos hacer mucho énfasis en eso porque eso de fundación no tenía nada. Y pues antes de excusarme un poquito, si se me escucha de pronto la voz un poco ahí como entrecortadita, bueno, es que ando un poco mal de la gripe, pero aquí estamos, luchando como siempre, sin que nada nos detenga. Hola, muy buenas la gente querida. Bueno, como lo dijo Eduardo, ya a partir de ahorita vienen historias turbias, sí, vamos a decirlo así, pero nosotros hacíamos que los días fueran como de lucha, de sobrellevar exactamente. Día a día. Y no demostrárselo mucho a las niñas. Es decir, nuestra sonrisa siempre fue muy ficticia, la verdad, para que ellas tampoco sintieran esos días tan pesados como tal. Sí, antes que nada, pues, ¿se acuerdan que les prometí la semana pasada que les iba a mostrar el GPS que me regalaron? Bueno, recuerdo que, esto es una reliquia, está gótico por acá, remendado con tape, Como pueden notar, si le dimos mucho uso, la verdad. Aquí está, este es el mapa de Bogotá. Al principio yo cuando lo vi, yo decía, ¿qué es esto? Y pues perdidos como los propios loquitos. Entonces aquí recuerdo que aquí estaba cuando dijo, no, que tienes que llegar a un centro, todo ese tipo de cosas. Nos explicaron distintas cosas que nos explicó el muchacho en esa vez. Aquí hay cositas aquí como... Cosas relevantes que en el momento buscábamos resaltar para saber dónde estábamos y dónde íbamos a llegar, porque después nos explicaron para dónde iba. Pero en ese momento pues no había nada, sí había la tecnología, pero unos teléfonos muy sofisticados, pero nosotros teníamos una cosita ahí como de tercera generación, no sé. Y bueno, esto tiene historia. Así como vamos a mostrar otros elementos que tenemos por ahí, de mucha historia que tenemos dentro de lo que es nuestra travesía acá en Bogotá. Y pues sí, como le íbamos contando, lamentablemente hay que decirlo que se pasan momentos oscuros en cualquier circunstancia que uno atraviese, cualquier emprendimiento que uno quiera pasar. Recuerdo en esos momentos cuando llegamos a ese sitio, como lo dijimos, era la calle, para empezar, está vuelta barro por todos lados. Había olores desagradables en la calle, olores de vicio, había de todo. Entonces, eso era, como había dicho Jessica en el capítulo anterior, recuerdo que el taxista dijo, uy, si yo fuese sabido que ustedes irían para acá, yo no me meto por aquí. Lo dijo. Y eso una vez nos miramos y la preocupación se apoderó de nosotros, porque de verdad que un taxista siendo de aquí nos diga eso, imagínense cómo nos pusimos nosotros, que era un sitio tan incierto. Entonces, sí, siempre decía, bueno, en Venezuela mi barrio no es que sea la belleza, pero como llegamos a ese barrio, uy, no. Bueno, esa noche pudimos descansar, fue un día sábado que llegamos, descansamos. El día domingo nos levantamos, hicimos desayuno. Yo estaba muy tranquila, o estaba muy tranquilo porque teníamos comida. Y la plata, el efectivo,
la idea era rendirla, no gastarla de una vez. Y por lo menos ese mercado me iba a durar unos 15 días, así más o menos calculable. Entonces, mientras se conseguía qué hacer. Cuando esa mañana el Señor llegó y nos dijo, bueno, ya yo le tengo trabajo. Por una parte nos alegramos porque no sabíamos a cierta ciencia qué tipo de trabajo íbamos a tener. Llegamos muy tímidos, demasiado tímidos. Esa faceta de Eduardo de ser una persona callada, tímida, la conocí en ese tiempo que estuvimos ahí en esa supuesta fundación. El señor era muy arrogante, sí, altanero, grosero. Como dice mi papá, que le mando un saludo, papito, por allá, tenía todos los defectos del mundo. Todos los defectos del mundo. Ese hombre maltrataba a la familia, a la mujer que tenía o tiene, no sé cómo va de él, no quiero saber más de él tampoco. Sí, había maltrato intrafamiliar y todo eso delante de mis hijas, delante de todas las personas porque había hacinamiento. Imagínense 15, 20 personas en una sola casa. Aparte ese señor, todo lo que le regalaba lo recibía, eso era una acumulación extrema ahí, basura por todas partes. Era un propio desastre. Más bien, él tiene que agradecer que llegamos nosotros porque me acuerdo el primer día, le pusimos eso, empezamos a desarmarle todo, a acomodarle, organizarle, lo que era de botarlo, lo que era de acomodarlo. Y recuerdo que tenía unas tablas esas como que hacían las divisiones de las clínicas anteriormente, antes de que se pusiera de moda el drywall y eso. Antes utilizaba unas maderas ahí como en azul, una cosa así, para dividir oficina. Él recibió todo ese poco de cosas y con eso empezamos a hacerle como unos estantes. Tanto le gustó que hicimos unos estantes, inclusive hasta lo vendió, porque el señor no vendió a las hijas porque quién sabe qué sería, pero el señor vendía todo. Lo recibía en donación y después lo vendía. Imagínense el grado de ¿cómo sería la palabra? De cinismo que tenía, que hacía cartas a Coca-Cola, hacía cartas a ¿cómo se llama? A una carnicera grande aquí que se llama San Lorenzo, a Sanitas y todo eso, y recibía grandes donaciones. ¿Saben qué utilizaba él? Las madres solteras y en este caso los venezolanos, porque lo iba a ayudar. Recibía todas esas donaciones y él no donaba nada, todo lo vendía, todo. Sí, era una casa de 2 pisos. Recuerdo que tenía 2 puertas. En la parte de abajo era como un residuo, pero lo hizo local. Y al fondo era un pasillo donde estaba el baño y 2 habitaciones. Bueno, la habitación del fondo era la de nosotros. Eso de habitación no parecía eso, parecía un depósito. Sí, no, y era realmente un depósito, porque yo recuerdo que no sé si podremos decir el nombre del chico, el venezolano que estaba con ella tenía rato. Un venezolano. Sí. Un amigo venezolano. Que por cierto, saludos. Él nos acomodó el cuarto para colocar 2 colchonetas. Y nos puso así como un gavetero. Sí, recuerdo que había como un gavetero ahí. Bueno, como dice Eduardo, cuando llegamos era un desastre total. No se puede ni caminar. No, era en un caminito así, más o menos. Él me dijo que yo me iba a encargar del negocio, era cosas de segunda y yo era así, tipo secretaria y... Una recepcionista. Sí, algo así. Y entonces yo, bueno, por lo menos, gracias a Dios, tengo trabajo. Comencé con trabajo, gracias a Dios, y ya me iba a distraer un poco. Acomodamos ese local, había mucha ropa, yo sé que nos pusimos a doblar Clasificamos ropa. blanco con blanco. Exactamente, los niños con los niños, hombres, mujeres, los zapatos, qué tipo de zapatos, bueno, así como los locales de ropa de segunda aquí en Bogotá. Y era tanto así que ese hombre era tan orgulloso que él llegaba y miraba todo, así como que
así como que con ganas de dar las gracias, pero sin embargo se queda así callado porque el orgullo se lo tragaba. Sí. Se queda así como mirando, como que... Como que, no uy, decía nada, ajá, no decía nada. no nos decía nada, a ver, es cierto, Entonces, nunca nos dijo las gracias. Nada, eso no da las gracias para nada, eso era... Y entonces, ahí fue donde comenzaron las cosas feas, porque es que yo digo, el señor así que un supuesto artículo de limpieza y unas cosas ahí, unos ambientadores. Y entonces, recuerdo que todavía hasta me da risa la cosa, que decía que con esos productos nosotros íbamos a meter un sueldo de diputado. Que si lo vendíamos, íbamos a vender un sueldo de diputado, y usted cuando lo veía eso era pura agua. Agua, eso no valía nada, eso... Y no nos dejaba traer ninguna otra parte. O sea, no nos dejaba salir trabajábamos capturado por otra parte, sino que teníamos que vender esas aguas. Y entonces, ahí es donde comenzaba lo feo, porque al principio él nos los pintó todo muy bonito, pero ya como tercer, cuarto día, empezó con la metera impresión, que si uno vendía sus artículos, los sacaba. A mí me tocaba irme a un semáforo con esos supuestos ambientadores, con ese tipo de cosas. Y, perdón, y de verdad eso nadie lo compraba, eso era de verdad una cosa, se sentía una zozobra, una impotencia, uno no encontraba qué hacer sin conocer a nadie, pero sin embargo nosotros fuimos muy astutos. Yo le decía ya, yo empecé a planificar una estrategia, aquí no podemos estar todo el tiempo, tenemos que buscar otra cosa que hacer. Yo empecé a buscar contacto con el arbitraje, empecé a buscar contacto pero mientras tanto, ¿qué hacíamos? Teníamos que estar ahí sí o sí, para asegurar el techo de las niñas, asegurar la comida, dónde comer, todo ese tipo de cosas. Pero fue una etapa de verdad muy pesada, muy pesada. Sí, muy pesada. Por una parte, pues cuando llegaban las donaciones, teníamos que hacer cositas indebidas. No lo toman a mal, sino es que como quitar tickets, cositas así, pues, de las aquellas de claro, pero no es por voluntad de nosotros. No, era porque él prácticamente nos obligaba. O sea, imagínense que una marca cualquiera llegaba y daba una donación, entonces daban unas sábanas y unos cubrelecho que llaman aquí, o cubrecama como decimos nosotros en Venezuela. Pero eso, como venían de clínica, tenían unas marcas, la marca de la clínica o de la IPS y todo eso. Y entonces el señor con una hojilla tenía que uno quitarle eso para poderla vender. Se la vendía a hoteles o no sé qué, o moteles o tiraderos que decimos nosotros, para él lucrarse con eso. Entonces imagínense la magnitud de lo que le estamos hablando. O sea, y uno se prestaba para todo ese tipo de cosas porque ¿qué hacía uno? Sin saber, ¿no? Y también sin inocente, saber. Porque no sabíamos. Sí, exactamente. Hasta que fue que ya cuando duramos un tiempo ahí fue que se destapó la olla y nos enteramos de muchas cosas. Pero... Sí, porque la verdad nosotros no caíamos en cuenta que eso al principio, cuando estábamos recién llegaditos ahí a la casa, no caíamos en cuenta que serán donaciones, porque la verdad, por ejemplo, las hamburguesas que llegaban, la carne, eso era cantidad y divina. Y claro, nosotros así muy contentos porque, uy, una carne de hamburguesa de esa carnicería, uy, era divina, la de res, la de cerdo, o los chorizos tipo pasapalo, uy, no, qué delicia. O sea, una parte de eso la agarraba para la casa, exactamente. Y la gran mayoría, el gran porcentaje, empezaba a empacarlo y embalarlo y llamaba a gente, mire que llegó carne, no sé qué. Eso. Y se la vendía obvio a precio más barato que una carnicería convencional y la gente le volaba como mosca. Y sí. Como le digo, cómo juegan con la necesidad de las personas, ¿no? Entonces yo, como siempre, yo dije, bueno, y lo sigo manteniendo, a pesar de que fue un momento muy oscuro, fue un momento muy crucial. Yo creo que ahí fue donde nos empezamos a forjar como migrantes, a entrar en una realidad de que ya no es nuestro pueblo, ya no es nuestra cultura, ya no es la gente, no es la misma gente. Uno veía la calle. Por ejemplo, le comentaba al principio, cuando Gabriela se enfermó, no sabíamos qué hacer, para dónde agarrar, no había un parque cerca. Ay, sí, ¿verdad? Uno salía y veía a los que llaman aquí los ñeros metiendo vicio,
policía persiguiendo a ladrones, porque ahí en esa zona donde nosotros lo que llaman aquí una olla. Yo más bien no sé, yo digo, gracias a las oraciones de mi mamá, gracias a tantas bendiciones nos llegaron, pues había ángeles custodios que nos guardaba, el universo, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Había una fuerza que nos cubría. La verdad nos cubría. Yo digo, pues gracias a Dios, yo sé que Diosito era el que estaba ahí con nosotros en ese momento. Y porque todo lo que vimos nosotros, todo eso era una cosa de loco. Que inclusive llegaron a otros venezolanos, pero entonces me acuerdo de la señora que llegó, y llegó la señora, yo me imaginaba un edificio, una cosa bonita, se ofendió y el mismo día la botó. Cosas como esas. Y entonces, enfrentarnos a esa realidad, yo creo que, y le soy sincero, la duda a mí se apoderó de mí en muchos momentos. Sí, porque yo decía... Pero en ese momento con ese señor, nosotros actuábamos muy bien. Yo no sé, y teníamos que hacerlo. Saqué mi dote de danza que me siguió por allá en Chimoré. No, y teníamos que hacerlo porque el señor... de teatro. Porque el señor, como lo dijimos al principio, era malo, sí, era muy malo, la verdad. Como hablaba, porque con nosotros jugaba la psicología. Como tú eres venezolano, a ti no te van a hacer caso, yo soy colombiano, yo tengo más poder, yo tengo más... Estas palabras tan psicológicas que nos metía, pero... Que de aquí no se pueden ir porque ustedes se van de aquí y van a comer de aquello que ustedes saben, o van a pasar coleto con ustedes en el piso. O sea, eso nos denigró de una manera, y yo digo, yo no sé cómo salió tanta paciencia en mí. Tanta virtud, no tanto la paciencia, sino el no caer en su psicología, porque si uno fuera de mente débil, no cae. No, la verdad cae pero no. Nosotros así como que disimulábamos. Yo soy una persona muy tranquila y entonces yo lo que hacía y ya, y Eduardo igual. Eduardo, como dije al principio, Eduardo, cuando estuvimos ahí fue muy paciente, fue una persona muy tímida y había que hacerlo. La verdad, había que hacerlo. Pero todo era sobreactuado porque mientras él me decía a mí que el cielo es verde, yo por otra parte lo estaba pintando de azul. ¿Por qué? Porque yo busqué las maneras, pues yo no le hacía caso a eso. Ya yo, con tantas cosas que ha pasado, con tantas situaciones que hemos vivido, ya uno sabe cuando alguien quiere jugar con la mente de uno. Y entonces yo dije, no puede ser, porque es que yo antes de venirme para acá, para Bogotá, pues yo había visto documentales, había indagado palabras de aquí en Bogotá, que gastronomía, economía, todo ese tipo de cosas, el transporte, cómo se manejaba, todo eso. Entonces yo entre mí, yo estaba convencido que no, es que esto no es Bogotá. O sea, esto debe ser como las catacumbas de Bogotá, pues esto debe ser, me imaginé yo así. Y efectivamente, porque cuando después indagamos, los que lo van a nombrar más o menos dónde era, y la gente de aquí en Bogotá, cuando se lo diga, se van a identificar, era por allá en el Amparo, cerca de la Puerta 6 de Abasto. Entonces la gente dice aquí, eso es una olla. Aquí antes en el centro existía una cuestión que llamaban el Bronx. Hace un tiempito atrás acabaron con el Bronx y resulta que las disidencias del Bronx fueron a trancar allá a la Puerta 6 de Abasto. Imagínense ustedes, por ahí estábamos nosotros. Entonces, cuando le comentamos esto a mucha gente, la gente dice, wow, ¿cómo hicieron ustedes para aguantarse tanto tiempo allá? ¿Cómo vivieron ahí? La verdad, porque la verdad es una vida muy pesada. No sé cómo vive la gente ahí, no sé cómo soportan ese ambiente. A lo mejor fui débil en ese ámbito, pero yo decía, no es vida para mí, no es vida para la vecina mía. Que tanto así que yo, ya teniendo los días, nos fuimos a los colegios a buscar colegios, que el señor tenía unas niñas y bueno, y fuimos a buscarle colegio a las nenas. Y encontramos a dos. A dos, exactamente. Adriana y a María Lourdes.
Y sí, y en medio de todo, pues, hay una canción cristiana que dice que se encuentra paz en medio de la tormenta. Y sí, encontramos una señora cristiana evangélica que No, recuerdo allá que conocimos, bueno, sí, pero ella que conocimos fue a que otra. más adelante también ella es crucial para la historia porque más adelante le dijimos el porqué. Sí, Pero está ella que es una señora evangélica que no recuerdo el nombre, pero para mí es un ángel. sí, Y fue está nuestro otra ángel. señora que también ella sí es católica y tenía un tenía negocio, una cigarrería, como le llaman acá, cigarrería, un abasto. ajá, un abasto. Y la señora con nosotros fue muy empática, ella de Uy, verdad. ¿qué más? Desde el primer día. Tanto así que yo sentí esa conexión con ella, y le conté, me desahogaba con ella y ella, ¿cómo ustedes van a hacer todo eso? No. Sálganse de ahí. Ella lo único que le decía, no, cuando ella supo que nosotros vivíamos en esa casa exclusivamente, porque la verdad los vecinos ya sabían cómo ya era. tenían historia de esa casa como tal. Entonces, ella nos dijo, hagan lo posible de salir de ahí. hagan lo posible por salir. Nosotros así como que, claro, ya conociendo ya al Señor o lo que vivíamos, porque eran de grosería, de golpe, uy, una Claro, con nosotros no, pero entre la familia. La familia de ellos. entre Se la- veía y nosotros y mis hijas viendo todo eso. ese escuchando, ambiente. no más que todo escuchando. Es una cosa que de verdad se sentía una pesadez en el ambiente. Horrible. Y era tanto adentro, y uno salía como a agarrar aire, pero entonces afuera también lo mismo, ese poco de dinero, malandro, como lo quieran llamar, metiéndose vicio, y la policía y las cosas. Y las señoras con agua caliente lanzaban a la calle. Uy, Las no, sirenas era- a cada rato, por eso Ah. sonaba una sirena, porque cuando aquí tienen eso que cuando hay presencias de gente extraña, suenan unas sirenas, y eso a cada rato esas sirenas. Gabriela se traumó con las sirenas, porque que eso allá la sirena sonaba era peligro. de peligro, pero aparte no es como aquí que suena la alarma y bueno, y todo el mundo sale tranquilito y esto, pero allá sonaba la sirena y no eran gritos, pasaban motos, veloz persiguiendo esto. Gente Entonces cortada, gente. No, eso- entonces ese sonido así como tal a Gabriela la traumó. De 4 añitos esa niña no podía escuchar sirena porque de una vez lloraba o se nos arrinconaba. fue muy traumático. Sí, hasta no hace tanto, que ya, claro, ya tenemos rato viviendo aquí en el norte, entonces ya la vida... Y es bueno, sin diferente. embargo, como le estaba comentando, ya a pesar de todo eso, yo nunca me he por vencido, nunca. Yo buscaba algún escape, iba para la iglesia, iba para aquí, preguntaba qué hacía, qué no hacía. Y me acuerdo que el Señor tenía algo que si uno no vendía en el día, lo sacaba. Entonces, ¿se acuerdan del dinero que le hablé yo la otra vez que teníamos? Entonces yo ese dinero lo tenía por ahí, muy custodiado. Entonces yo a veces, ¿qué hacía? Agarraba y echaba esos supuestos productos de limpieza y los botaba en la basura. ¿Y qué hacía yo? Sacaba de esa plata, era como para asegurar que me tenía que quedar esa noche ahí en la casa, pues, para no amanecer en la casa. Varias veces hice eso. Era un sacrificio que se hacía hasta ahí. Yo llegaba y botaba eso y entonces agarraba la platita que tenía en el bolsillo y decía, ay, mira lo que vendí. Pero yo en vez de irme para el semáforo, yo empecé arriesgando Bogotá tan inmenso que hago, como lo mostré aquí con el mapa, yo sin saber, yo llegaba y preguntaba, ¿no? Y me monté un autobús que decía centro, me fui para el centro, empecé a caminar, buscar, preguntar. Ahí yo empecé una travesía por aparte, mientras ellas estaban allá, pero que buscando otro escape, otra salida, otra cosa. Yo allá no me empecé a quedar más. No, buscando otra opción. Fue mes y medio que duramos allá, Fue mes y medio. mes y medio. Pero esa trayectoria fue... Para mí eso fue como un año. Eso fue como un año, porque eso yo sentía que lo iba a pasar lento. Yo decía, no, yo no puedo estar produciendo 2.000 pesos en el día, 3.000 pesos en el día, eso no es nada. Yo tengo que hacer otra cosa, yo tengo que buscar y no, con eso que de la psicología que usted no le da trabajo, que él iba a hacer lo posible por que nosotros no encontramos trabajo por ninguna parte. O sea, el hombre con su psicología, con sus cosas, pero sin embargo nosotros fuimos fuertes todo el tiempo, determinación en todo tiempo. No se lo demostrábamos al Señor, No, porque no. en ningún momento se lo... Es más, bueno, es que eso ya va en otra historia. Él se sorprendió mucho cuando se da revelación, lo podemos decir así.
Sí, fue como una revelación y él se sorprendió porque nosotros fuimos muy callados. Él él a mí me regañaba porque siempre hacían llamada y entonces yo tenía que contestar de una forma que, por cierto, mis primos que estuvieron conmigo siempre lo dicen y nos reímos de esa anécdota. Bueno, como tal empezaron a estudiar María Lourdes y Adriana. Gabriela sí se quedaba todo el día conmigo en la oficina. Por eso, porque yo era la recepcionista, yo era la que atendía las llamadas, la que hacía las cartas para todas estas fundaciones reconocidas, pidiendo donaciones. Y el señor siempre me decía, no, usted le llega una donación y usted se gana yo no sé cuánto por ciento. No sé qué. Ajá, si usted vende tanta ropa o esto, usted se gana una comisión, algo así. Yo la verdad, realmente yo me ganaba era 5.000 diarios. 5.000 diarios porque la otra plata él me lo quitaba por estar ahí con mis niñas, pues. Entonces, O sea, porque ya siempre nos engañaba. Él decía en un momento, nos pintaba pajaritos preñados y nos pintaba de todo. Entonces, al final llega y decía que no, que tiene que pagar por esto. No, entonces un día nos decía, no, que los domingos no se paga, porque era prácticamente un pagadiario. Ajá. Que los domingos no se paga. Entonces, nosotros aprovechamos los domingos para salir a misa, a los parques. Y entonces salió un día que no, que tenemos que también pagar los domingos, entonces tenemos que trabajar los domingos. O sea, ya nos quitó. Nos engañó de todas las maneras que ustedes se pueden imaginar. Y ustedes dirán, uy, eso le pasó en un mes y medio. No, lo que estamos contando en estos momentos nos pasó en días, es decir, en 10 días. En 10 días nos pasó porque la primera semana, no trabajamos. El primer domingo obviamente no trabajamos. Recuerdo que nos fuimos a un centro comercial a conocer el área, pues. El segundo domingo fuimos a conocer un parque grande que está por allá. Y ya el tercer domingo ya nos lo quitó. Tenemos que trabajar. Ya teníamos que trabajar y las niñas aburridas, sin televisor, porque ellos tenían una televisora arriba en el segundo piso, que ahí era donde tenían como la sala. Y no, trabajar. Y Eduardo era el único que salía, porque Eduardo era el que tenía que ir a los semáforos a vender los productos. Yo me tenía que quedar en ese escritorio con las niñas. Yo trataba de levantarme lo más temprano posible para hacer el desayuno y adelantar el almuerzo. El lavar también era traumático. O sea, todo fue, por eso esos eran los momentos más oscuros. Y bueno, como les decía, en medio de todo, pues habían personas que nos ayudaron, personas que nos daban un poquito de luz, de esperanza. E inclusive llegó el momento, como dijo Jessica, que llegaron dos primos de Jessica, que nosotros les llamamos por cariño el niño y la nena, pero de eso vamos a estar hablando en el siguiente capítulo. Por ahora, pues vamos a dejar acá recordándoles que dejo por acá el correo para que ustedes nos escriban. Ya por ahí hemos recibido saluditos, muchos mensajes positivos. Gracias a la madrina de Jessica, bueno, también yo digo madrina Norte, que nos han estado por ahí mandando mensajitos de aliento. También, saludo a la prima Mayeli, que me escribió que estaba bien, me dijo, prima, vi tu podcast. Espera, que estuvimos hablando por ahí con él. Uy, también, muchas personas. Varias personas por ahí escribiéndonos, llamándonos, mandando mensajitos. Y a mi mamita, que también dijo, era como y siempre. Mi mamá, pues también, mamá por ahí cada vez más mandando bendiciones. Gracias, mamá, por esas bendiciones. Gracias por todos esos buenos comentarios, gracias por alimentarnos. Apenas vamos en el tercer capítulo, pues, y sentimos esa empatía, sentimos ese cariño de parte de ustedes. Gracias por esa receptividad y queremos crecer cada día más. Eso lo vamos a hacer con su ayuda, lo vamos a hacer con todos los comentarios, con todo lo que quieran aportar, ideas, todo lo que ustedes quieran, por favor háganoslo llegar. Y por ahí nos están hablando de unos regalitos que nos van a hacer llegar para que lo hagamos público. Vamos a mirar de qué se trata. Y bueno, entonces, gracias por todo eso y bueno, los esperamos en el capítulo 4
estén pendientes de las redes, que cuando estemos anunciando de que viene el siguiente capítulo. Bueno, mi gente bella, fue un placer. De esta quedaron varias, porque quería hablar también de la señora de la... Pero por eso viene el siguiente. Sí. Muchas gracias por el apoyo y que esto siga creciendo. Y así va a ser. Chao, chao. Y recordar que aunque el estómago esté chillando, aunque el estómago se esté quejando, que nunca nos falte una risa. Hasta luego.